Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de buena energía y por supuesto mucho chisme. Yo como siempre súper emocionada de estar con ustedes, lista para sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de la farándula, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que es dinamita pura. Hoy vamos a desentrañar el drama, la pasión, la polémica, en fin, todo el salseo que rodea a dos nombres que estoy segura, ya resuenan en sus mentes, Mert Demir y Afra Saraaolu. Así es. Los protagonistas de una historia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales, que ha dividido a los fans, y que ha generado un debate apasionado en todos los rincones del mundo virtual. Prepárense porque las declaraciones de estos dos personajes han sido explosivas. Verdaderas bombas que han dejado a todo el mundo boquiabierto, y nosotros, como buenos chismosos y chismosas que somos, vamos a desmenuzarlo todo a detalle. Vamos a analizar cada palabra, cada gesto, cada insinuación. Nada se nos escapará. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, y para que no se pierdan ni un solo chisme, ni un solo detalle jugoso, les recuerdo, como siempre, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. De esta manera, serán los primeros en enterarse de todas las novedades, de todos los chismes y de todos los secretos del mundo del entretenimiento. Suscríbanse. Suscríbanse. Vamos, no sean tímidos. Ya saben que me encanta tenerlos como parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, saber qué opinan, y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Así que no duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Y ahora sí arrancamos con el tema principal. Para aquellos que no estén muy familiarizados con el asunto, les daré un breve resumen. Mert Demir, para los que no lo conocen, es un cantante turco sumamente talentoso, con una voz increíble y una carrera en ascenso meteórico. Sus canciones, que combinan el pop con elementos de la música tradicional turca, han conquistado a miles de fans en su país y en el extranjero. Es un artista carismático con una imagen cuidada y un magnetismo innegable. Afra Saraaolu, por su parte, es una de las actrices más populares, queridas y solicitadas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una verdadera estrella de la televisión. Ha protagonizado varias series de gran éxito, que han roto récords de audiencia y la han catapultado a la fama internacional. Tiene una legión de seguidores que la adoran y la apoyan en cada paso que da. La historia entre Mert y Afra comenzó a tomar forma en los últimos meses, y aunque al principio se mantuvo en la discreción, el asunto escaló rápidamente. Rumores, fotos indiscretas, especulaciones desenfrenadas, las redes sociales se convirtieron en un hervidero. Y ahora, con las declaraciones que han hecho, la situación ha explotado por completo. Para entender bien el contexto, debemos remontarnos a los inicios, a los primeros rumores que comenzaron a circular. Al principio, todo eran simples susurros, insinuaciones, comentarios en las redes sociales. Se les veía juntos en algunos eventos, compartían fotos y vídeos en sus respectivas cuentas de Instagram, pero sin confirmar nada. Las miradas cómplices, las sonrisas, la cercanía evidente, eran suficientes para encender la chispa de la especulación. La prensa turca, siempre atenta a este tipo de detalles, y aprovechando el morbo que despiertan este tipo de relaciones, no tardó en hacerse eco de los rumores. Los medios de comunicación comenzaron a hablar de una posible relación, de un romance en ciernes, de una nueva pareja que podría estar a punto de convertirse en la comidilla del momento. Y como suele suceder en estos casos, las especulaciones se multiplicaron, cada día más y más fuertes. Pero la verdadera bomba, el momento en que el secreto dejó de ser secreto, fue cuando se filtraron unas fotos de ellos dos. Fotos que, digamos, dejaban muy poco a la imaginación. Se les veía muy cariñosos, muy cercanos, cómplices, demasiado cercanos para ser solo amigos. En las imágenes se les veía tomados de la mano, abrazados, besándose. Todo parecía indicar que entre ellos existía una relación mucho más allá de la amistad. Y ahí fue cuando la noticia se oficializó de manera no oficial, por así decirlo. Ya no había duda. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los comentarios, las reacciones y los debates se multiplicaron por miles. ¿Era amor verdadero? ¿Era solo una aventura pasajera?
¿Era una estrategia de marketing para impulsar las carreras de ambos? Las preguntas eran inevitables y las respuestas inciertas. La expectación creció exponencialmente. Los fans de ambos artistas, los medios de comunicación y el público en general, estaban ansiosos por saber qué iba a pasar, por conocer la verdad detrás de esas fotos y de esos rumores. Y entonces, llegó lo que todos esperaban, las declaraciones. Las declaraciones. Aquí es donde el asunto se puso verdaderamente interesante. Mert y Afra, cada uno por su lado, decidieron romper el silencio. Ambos concedieron entrevistas y lo que dijeron, bueno, digamos que no dejaron indiferente a nadie. Comencemos por Mert. Él, en una entrevista exclusiva, habló abiertamente y sin tapujos sobre su relación con Afra. Lo primero que dijo fue que estaba muy enamorado. Ojo al dato. Muy enamorado. No es algo ligero, ni un simple capricho. Implica una conexión profunda, una atracción intensa, y un compromiso emocional. Declaró que Afra era una mujer maravillosa, talentosa, inteligente, con una personalidad arrolladora, y que lo hacía sentir muy feliz. Se deshizo en halagos hacia su amada, destacando sus cualidades y resaltando la admiración que sentía por ella. Y hasta ahí, todo podría parecer relativamente normal, ¿no? Bueno, casi. Porque también mencionó, y esto es crucial, que estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo por su amor. Cualquier obstáculo. Una declaración contundente con un peso importante, sobre todo en el mundo de la farándula turca, donde las relaciones a menudo son efímeras, complicadas y sometidas a presiones externas. Este tipo de declaraciones en el mundo de la fama son arriesgadas, ya que pueden desatar la ira de los fans y de los medios. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante, y donde la historia adquiere una mayor complejidad. Para entender la magnitud de la declaración de Mert, debemos considerar el pasado de Afra. Ella, antes de iniciar su romance con Mert, mantenía una relación con otro actor muy conocido, Mert Ramazan Demir, con quien se decía que tenía una relación sólida y duradera. De hecho, eran considerados una de las parejas más queridas y estables del momento. Su química en pantalla y fuera de ella era evidente y sus fans los adoraban. La ruptura de Afra y Mert Ramazan Demir fue sorpresiva, y aunque no hubo detalles concretos sobre los motivos, las especulaciones apuntaban a una infidelidad por parte de Afra. Los rumores sugerían que Afra y Mert Demir se habían involucrado sentimentalmente mientras ella aún estaba en una relación con Mert Ramazan Demir. Es decir, Afra supuestamente había dejado a su novio por Mert Demir. ¿Y qué hizo Mert Demir? Pues en su declaración implícitamente asumió que estaba al tanto de esta situación. Aceptó que su relación podría ser juzgada, criticada, e incluso condenada, pero que eso no importaba, que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo y que estaba dispuesto a luchar por él. Esta declaración demostró una gran valentía por parte de Mert, que no dudó en defender su amor y en enfrentarse a las críticas. ¡Guau! Ahí es cuando la bomba explota, amigos. Porque esa declaración generó reacciones encontradas. Algunos lo aplaudieron por ser valiente, sincero y por defender su amor a capa y espada. Otros lo criticaron duramente, acusándolo de robarle la novia a su colega y de romper una relación que parecía sólida y consolidada. La polémica, como era de esperar, estaba servida, y el escándalo, a flor de piel. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans de ambos actores, y el público en general, expresaban sus opiniones y defendían sus posturas. Los hashtags relacionados con la pareja se hicieron tendencia, y los debates se extendieron por todas las plataformas. Ahora, vamos a ver qué dijo Afra. Ella, por su parte, no se quedó callada. También concedió varias entrevistas, también habló sobre su relación con Mert. Y sus declaraciones fueron igualmente reveladoras y en cierta manera, esperadas. Afra, al igual que Mert, también se mostró enamorada y feliz. Dijo que se sentía muy bien con Mert, que había encontrado en él a un compañero que la apoyaba, que la entendía y que la hacía crecer. En su discurso, Afra defendió su derecho a ser feliz y a vivir su vida como quisiera, sin importar lo que la gente pensara ni los posibles juicios que pudieran hacer sobre su persona. En sus palabras, se notaba una cierta rebeldía, una necesidad de romper con los esquemas, de demostrar que era dueña de sus propias decisiones y que no iba a permitir que nadie le dictara cómo debía vivir su vida. También hizo referencia a las críticas que había recibido,
a los juicios y a las especulaciones que se habían generado a raíz de su relación, pero dejó claro que no iba a permitir que eso afectara su felicidad. Pero lo más llamativo de las declaraciones de Afra fue su postura ante las críticas y ante los cuestionamientos morales. Dijo que entendía que la gente pudiera sentirse sorprendida, decepcionada o incluso enfadada, pero que eso no le importaba. Que su felicidad era lo primero y que no iba a dar explicaciones a nadie sobre su vida privada. Una actitud fuerte, decidida, segura de sí misma, que generó tanto apoyo incondicional como rechazo y críticas. Afra, con estas declaraciones, demostró ser una mujer empoderada, que no teme romper con las convenciones sociales y que está dispuesta a defender su amor y su felicidad por encima de todo. Esto, por supuesto, fue aplaudido por muchos, que vieron en ella un ejemplo a seguir, una mujer que no se dejaba amedrentar por las críticas ni por los juicios. Ambas declaraciones, en conjunto, nos dan una imagen clara de lo que está pasando. Vemos a dos personas profundamente enamoradas, dispuestas a desafiar los convencionalismos, a luchar por su amor, a pesar de las críticas y los obstáculos. Vemos a dos personas que se han encontrado y que han decidido apostar por su felicidad, sin importar las consecuencias. Pero por otro lado, también nos muestran la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la fama, el dinero y las presiones externas pueden influir en las decisiones personales. Y aquí es donde entran en juego las especulaciones, las dudas y las preguntas sin respuesta. ¿Es todo esto real? ¿Es un amor verdadero y sincero? ¿O es una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para generar interés y aumentar la popularidad de ambos artistas? ¿Están aprovechando su romance para impulsar sus carreras y para mantener la atención de los medios y del público? Estas preguntas son inevitables, sobre todo en un ambiente como el de la farándula, donde la imagen, la publicidad y la fama son fundamentales. El mundo del espectáculo es un negocio y, como tal, está sujeto a ciertas reglas y estrategias. Muchos expertos en el tema argumentan que las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo son orquestadas o manipuladas para generar interés, para mantener a los artistas en el candelero, para aumentar su visibilidad y, en última instancia, para impulsar sus carreras. Y no podemos negar que en el caso de Mert y Afra, la atención mediática ha aumentado considerablemente desde que se hizo pública su relación. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, se han volcado en cubrir la historia, y la pareja ha sido objeto de numerosos reportajes, entrevistas y especulaciones. Sin embargo, también es posible que se trate de un amor genuino, de una conexión auténtica que ha surgido de manera espontánea y natural. A veces dos personas simplemente se enamoran y no les importa nada más que su felicidad. Y aunque el mundo del espectáculo pueda ser un ambiente tóxico, lleno de presiones y de falsas apariencias, también es posible que surjan relaciones auténticas y duraderas. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente esté en algún punto intermedio. Es muy probable que haya una mezcla de sentimientos reales, de atracción genuina, y de estrategias calculadas. Es posible que ambos artistas, de forma consciente o inconsciente, estén aprovechando su relación para potenciar sus carreras y para mantenerse vigentes en el mundo del espectáculo. Pero al final, lo importante es que Mert y Afra son felices juntos. Y al menos por ahora parece que están dispuestos a luchar por su amor, a pesar de las críticas, los rumores y las presiones externas. Ahora, para ser justos, hay que analizar las consecuencias de estas declaraciones y de esta relación. Las redes sociales, como ya hemos mencionado, se incendiaron. Las opiniones se dividieron y los debates se extendieron por todas las plataformas. Los fans de Afra, algunos apoyaron incondicionalmente a la pareja, celebrando su amor y su felicidad, mientras que otros se sintieron decepcionados, sobre todo aquellos que la admiraban junto a su expareja, Mert Ramazan Demir. La ruptura de Afra y Mert Ramazan Demir, y la posterior relación de Afra con Mert Demir, generó una gran controversia, y muchos seguidores expresaron su tristeza y su desaprobación. Los medios de comunicación, por supuesto, aprovecharon la situación. La noticia estuvo en todos los periódicos, en todas las revistas, en todos los programas de televisión. Se analizaron las declaraciones, se especuló sobre el futuro de la relación, se criticó la actitud de ambos, y se generó un debate sobre la moral, la fidelidad y la felicidad. Y por supuesto, la carrera de ambos artistas también se vio afectada, tanto para bien como para mal. Algunos contratos publicitarios se vieron en riesgo, algunos proyectos se pusieron en duda, y la imagen de ambos artistas se vio salpicada por la polémica.
Sin embargo, por otro lado, su popularidad aumentó. Ambos ganaron nuevos seguidores, su imagen se fortaleció, y su nombre estuvo en boca de todos. La controversia al fin y al cabo genera interés y atrae la atención del público. En resumen, la polémica generada por las declaraciones de Mert Demir y Afra Saraolu ha sido enorme, y aún sigue dando de qué hablar. Han desatado un torbellino de emociones, de opiniones, de especulaciones y de interpretaciones. Han puesto a prueba la paciencia de sus fans, han generado un debate sobre la moral, la fidelidad, el amor y la felicidad. Y sobre todo han demostrado que en el mundo de la farándula, nada es lo que parece, y que las relaciones pueden ser tan complejas y contradictorias como la propia vida. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, pero la historia, como saben, continúa. Espero que les haya gustado este análisis detallado de las polémicas declaraciones de Mert Demir y Afra Saraolu. Hemos repasado el contexto, hemos analizado las declaraciones, hemos discutido las consecuencias, y sobre todo, hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el amor de Mert y Afra es verdadero? ¿Creen que es una estrategia de marketing bien calculada? ¿Qué piensan de sus declaraciones? ¿Apoyan su relación? ¿Creen que Afra actuó correctamente? ¿Y Mert? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos para que también se enteren de este chisme y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir creando contenido para ustedes, y a seguir manteniéndolos informados sobre todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más farándula, más análisis y por supuesto más diversión. Hasta la próxima. Chao. Y no olviden seguirme en mis redes sociales. Los espero.